Sí, hace harto frío. Sí, mucho frío. Mucho frío ha estado haciendo. ¿Pero han estado bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno que han estado bien. Perfecto, muy bien. Vamos a esperar el minutito para que se vayan a integrar sus demás compañeros. Así que vamos a dar un minutito, son ya las 2:30. Entonces vamos a dar un minuto para que si algún otro compañero se va a anexar, puede hacerlo ahora. Y para que ustedes, mientras, si tienen, que tengan su cuaderno, su libro, que vamos a trabajar con cuaderno, con el libro. Perfecto, muy bien. Obvio que el lápiz, una gomita de borrar. Y lo otro, recordar un poco, antes que llegue, bueno, mientras vienen llegando sus otros compañeros, recordarles que, como la semana pasada, vamos retrasados con una clase, ya, porque la semana pasada no tuvimos clase, entonces estamos retrasados una semana. Entonces todavía estamos viendo el tema de los sismos. Hoy día vamos a detenernos en lo que son los sismos, lo que es los terremotos, los sismos, lo que es un tsunami y lo que son los volcanes. Y con eso terminaríamos esta unidad, ¿ya? Y la próxima semana ya empezaríamos con la tercera unidad, que tiene que ver ya con el cuerpo humano en específico. Entonces hoy día terminamos para reforzar esta materia. Vamos atrasados, entonces por esa razón, porque no hemos tenido las clases, y la idea es que no nos perdamos nada de las clases. Bienvenidos a todos los que vienen llegando a la clase, a los que se están anexando ahora. Así que, ¿qué les parece si... No, vamos a hablar de eso, nos queda por la clase hoy día, la última clase, mejor dicho, de esta unidad, y recordarles un poco. Sí, hoy día creo que tembló, pero yo tampoco lo sentí, así que estamos más o menos a dos con el tema. Sí, en la mañana, antes de las 8 de la mañana, tembló. Pero lo escuché yo en la televisión, pero no lo... Profe, yo lo sentí porque me desperté antes de las 8. Ya, perfecto. No, que yo, como yo estoy acostumbrado a despertarme más temprano. Muy bien. Como antes de las 8. Súper bien, Estefan. Muy bien. Ya, vamos a comenzar entonces. Voy a grabar, porque esto hay que grabarlo. Déjenme ponerle acá, grabar, perfecto. Vamos a comenzar con el devocional, porque es la primera clase, y si recordarles y preguntarles ¿cuál es el valor de este mes? ¿Cuál es el valor que hemos estado viendo durante este mes, que ya está por terminar, el mes de junio? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el valor de este mes? ¿No? La generosidad. Muy bien, Lucas. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Fernanda. Ezequiel. La generosidad. Es el valor del mes que hemos estado viendo. Entonces, yo quisiera que leyéramos el devocional, pero quiero dar la oportunidad a uno de ustedes que pueda leer el devocional. Yo lo voy a poner en la pantalla y uno de ustedes, el que me diga primero, perfecto. La Aranza me escribió más rápido. ¿Qué dice la Aranza? Más o menos, mal, que no. No, perfecto. No hay que tenerle miedo. Estamos en un país, estamos en un país que es sísmico y como hemos estado viendo en las clases, ¿cierto? Lo que son las placas tectónicas, todo el mundo está dividido por placas tectónicas. Y este país es un país sísmico, pero Dios nos cuida, siempre Dios nos está cuidando. Ya, Aranza, entonces me espera un poco que yo proyecte el devocional
tú activas tu micrófono y lo lees. Perfecto. Déjame colocar el devocional en la pantalla. Acá está. Ya. Vamos entonces a escuchar el devocional. Y Aranza, si puedes activar tu micrófono. Ya. Muy bien. Un día conversaba con un amigo sobre el generoso amor de Dios. Me decía que no entendía por qué existía un Dios que pretendía amar a las personas y que no entendía por qué los cristianos lo predicaban, y le dije que para Dios es importante que todos se salven y que por eso prediquemos. Luego de eso me alegró, pero ¿sálvame de qué? Esta pregunta es realidad, me la han hecho montones de veces. La verdad es una muy buena pregunta. El generoso amor de Dios nos salva de lo relativo o lo espiritual. Tiene que ver con irse al cielo. Dios anhela que te vayas al cielo y así puedas compartir para siempre. De seguro ya has escuchado sobre esto, lo relativo a lo terrenal. Por otro lado, es algo que no siempre se conversa. Basta comprender la televisión o leer por un momento un diario para notar que en el mundo le ha llamado de odio, rencillas, violencias, mentiras, egoísmo, violaciones contra los derechos humanos, falta de amor, malos juicios, entre muchas cosas negativas. Más, ninguna de estas cosas son parte del plan de Dios para el humano en la tierra. Son resultado de malas decisiones que llevan a las personas a una autocondenación que les hace sufrir día a día. Mucha gente hoy padece de pobreza, depresión, de trauma, de dolor, por el solo hecho de que otras personas tomaron a la mala decisión de hacer el mal. El género amor de Dios tan grande, que quiere salvarte de que tomes malas decisiones que lastimen a otros y malas decisiones que te lastimen a ti. El propósito del diablo es robar y matar y destruir nuestras vidas. El propósito de Dios es darle una vida plena y abundante. Juan 10:10. Muy bien. Muchas gracias, Aranza. El devocional del día de hoy, el título decía, ¿cierto? El generoso amor de Dios, la primera parte. Y una de las cosas importantes que vamos a destacar dentro de la generosidad, si leyeron el devocional del día de ayer, el devocional del día de ayer hablaba de una niña que hablaba mucho y que decía que mucho con respecto a ser generosa, pero no lo llevaba a la acción, no lo hacía, solamente lo decía, pero no lo transformaba en una acción. Dios sí lo lleva a la acción, sí Él es generoso y el amor de Dios es generoso. ¿Por qué? Porque lo ha llevado a la acción. Tanto así que dice la palabra de Dios que entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir por nosotros en un acto de generosidad, de amor. Y es porque dice acá también, ¿cierto? Dentro del devocional que leía su compañera, al finalizar dice, el generoso amor de Dios tan grande que quiere salvarte, porque era la pregunta que se hacía este joven, ¿de qué nos está salvando Dios? ¿De qué nos salva? Y sí, hay algo de que nos salva de nuestras faltas, pero también de nuestras malas decisiones, porque a veces nuestras malas decisiones nos llevan a cosas muy complejas, y el amor de Dios es generoso y es el que debemos imitar. Dice que quiere salvarte de que tomes malas decisiones que lastimen a otros y malas decisiones que te lastimen también a ti. Por eso que es importante, ¿cierto?, que
saber lo que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para con nosotros, que es muy grande. Y solamente darse cuenta, ¿cierto?, de que Dios nos ama mucho a través de que tenemos un techo donde cobijarnos, que nos ha cuidado de este frío. Imagínense la mañana que estaba muy helado, habían grados bajo cero, y eso que habían grados bajo cero, Dios nos cuida de eso, nos cuida y de esta enfermedad que anda rondando, ¿cierto? Dios nos salva de todo mal. Muy bien, eso es. Entonces vamos a orar ahora, vamos a pedirle a Dios que bendiga la clase del día de hoy, que nos cuida a nosotros también. Y no sé si alguno de ustedes quisiera orar. Me escribe aquí en el chat. ¿Quién de ustedes quisiera orar, que tuviera micrófono, para que nos lleven un momento de oración? Silencio. Rocío, ¿tú quieres orar? ¿No? ¿El Ezequiel quiere orar o no? Yo no, tampoco, dice el Ezequiel. Fernando, ¿tú quieres llevarnos un momento de oración? No, tampoco. ¿Qué les pasa? ¿Que ahora no quieren orar? ¿Tú, Ezequiel, quieres orar? Ya, Ezequiel. Vamos a darle la oportunidad a Ezequiel entonces, para que él nos lleve en este momento de oración para comenzar la clase. Activa tu micrófono, por favor. Y los demás, respetuosamente, seguimos la oración. ¿Profe, me escucha? Te escucho. Ya. Señor Jesús, te doy gracias por este nuevo día que nos das, Señor. Te pido que cuides a todas las personas que están enfermas, Señor, que están en la calle. Te pido que cuides a los que tienen COVID-19 y que los sanes. También te pido que cuides a las personas que están botadas en la calle y que pueden tener algún día un techo donde vivir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Ezequiel. Perfecto. De nada. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la clase. ¿Puedes activar tu micrófono, Ezequiel, por favor? Voy a proyectar entonces la presentación para que podamos, ¿cierto? Déjenme proyectar ahora la presentación de la clase. Esta es la clase de acá. Esta es la clase. Ahí estamos compartiendo entonces la clase. Espérense que se conecte. La última clase que tuvimos de ciencias, hablamos de la litosfera y de las placas tectónicas. ¿Se recuerdan? Perfecto, muy bien. Hoy día vamos a ver, ¿cierto?, acerca de los sismos. Como les decía, vamos a hablar de los sismos, de los tsunamis, y vamos a hablar también de los volcanes, ¿ya? Dentro de los sismos, la categoría, ¿cierto?, de terremotos, cuando se provoca un terremoto, un poco de historia también para saber con respecto a lo que ha pasado, con respecto a lo que es un terremoto, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver, y lo primero para introducirnos en esta clase, les quiero pedir que busquen en su libro, en la página 226 de su libro, página 226 del libro. Cuando lo tengan y lo hayan encontrado, eso, me colocan OK, que ya lo encontraron. Yo tengo acá mi libro. En la parte de arriba del libro, al comenzar, la página dice, explico cómo se originan, ¿cierto?, los sismos y los tsunamis. Ese es el título que aparece ahí. Lo que vamos a hacer es lo que está entrelazado. Aparecen 3 preguntas, o 3... ¿Qué página era? En la página 226. Página 226 del libro. Eso es lo que escribió Fernanda. Vamos a ver la primera parte, donde aparece, ¿cierto? Dice, antes de empezar, escucha las instrucciones que dará tu profesor. En este caso, la instrucción que voy a dar yo. ¿Cuáles son las instrucciones? Son las siguientes. Vamos a leer
el documento que aparece a su mano izquierda, donde aparece, dice, terremoto de 8.4 grados Richter frente a Illapel, provoca evacuación de todo el borde costero. Vamos a leer esta noticia, que aparece como fuente, ¿cierto?, el mostrador.cl, y luego dice, lee la noticia y luego comenta las preguntas. Solamente a modo de introducción, no nos vamos a detener mucho en esto, solamente para saber cuánto ustedes saben. No lo vamos a responder en el cuaderno, solamente lo vamos a responder vía chat, ¿ya? Ustedes me van a escribir ahí en el chat. Sí, Alonso, puedes leerlo. ¿Me puedes leer entonces donde dice terremoto? Desde ahí donde empieza todo lo que es la noticia. ¿La puedes leer? Activas tu micrófono y la lees, por favor. Terremoto de 8.4 grados Richter frente a Illapel provoca evacuación de todo el borde costero. Un fuerte sismo sacudió en horas de la tarde de este jueves la zona central y centro-norte del país, lo que gatilló que el CHOA emitiera una alerta de tsunami que obligó a la evacuación de todos los habitantes del borde costero del país. Muy bien, muchas gracias, Alonso. Excelente. Desde lo que leyó su compañero, y que ustedes lo tienen en su libro, surgen 3 preguntas. Vamos a ir respondiéndolas en conjunto, ¿ya? Así que las ideas que vengan, porque estas son ideas, todavía no vamos a la materia específica, ¿ya? Entonces, dice, ¿qué entiendes por sismo, por terremoto y por tsunami? ¿Qué piensan ustedes que es un sismo, un terremoto o un tsunami? Claro, ayer hubo un terremoto en México, grado 7.6, y si ustedes se dan cuenta, el que hubo aquí en Chile, hace poco, ¿cierto?, como decía el CHOA, fue grado 8.4, más fuerte todavía. Con la diferencia que esto es lo que vamos a aprender hoy día, que cuando hay 2 tipos de escalas, vamos a encontrar la escala de Mercalli y la escala de Richter. Acá está la magnitud en escala de Richter. La escala de Mercalli nos va a medir cómo nosotros lo sentimos, y la de Richter es cuánta energía libera el terremoto, o en este caso es un terremoto. Entonces, ahí vamos a ir viendo eso también, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Y otra cosa que vamos a ir viendo más adelante es que uno puede ser grado 8.4, como el que leímos aquí, y el de ayer fue grado 7, como hay algo, el que fue en México, pero si ustedes ven, la dificultad es que en México hubo más destrucción. ¿Por qué? Porque fue más hacia la superficie. No fue tan hacia adentro, no fue hacia la, ¿cuánto se llama? Hacia la litósfera, hacia adentro, sino que fue más hacia la corteza de la Tierra. Entonces, por eso cuando está más hacia la corteza, se provoca mucho más temblor. Ezequiel, cuéntame. Es que me tuve que salir porque se me quedaba en solo un mensaje y no escuchaba, me decía, se está volviendo a conectar. Ah, claro. ¿Eso está en el libro? Estamos en la página 226, Ezequiel, para que la busques. Ok. Muy bien. Gracias. De nada. Desactiva así el micrófono, porque si desactivas el micrófono, así vas a tener más intensidad de internet. Si lo dejas conectado, te baja la intensidad. No me escucho. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿me pueden responder por el chat? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué entienden por un temblor, por un terremoto, por un tsunami? Ah, la Isidora quiere hablar. Isidora, te escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta, Isidora? Dice la Florencia. Ah, muy bien, la respuesta de la Constanza, cuando se mueven las placas, perfecto. Por ahí va la respuesta, muy bien. Cuando se mueve la Tierra, muy bien, Benjamín, ¿cierto? Eso, muy bien. ¿Qué dice Abraham? ¿Quieres hablar? ¿Quieres decirnos algo? Activa tu micrófono si es que me quieres decir por micrófono o lo escribes en el chat. El tsunami es un conjunto de olas que se forman
que son la mayoría de las veces pequeñas, pero hace que ese conjunto se vuelva grande y forma una ola que se le llama tsunami o ola monstruo a veces, sí, es más pequeñita. Ah, perfecto. Muy bien, excelente. Muy bien la respuesta, muy buenas sus respuestas. Sí, estamos trabajando en la 226, Ezequiel. Se quedó muda, ¿cierto? La Isidora. Cuando las placas chocan, muy bien lo que dice también su compañero, lo que acaba de decir Abraham, cuando hablamos de tsunami, ¿cierto? Tiene que ver con las olas, con el mar, y ahora vamos a ir viendo, en el transcurso de la clase, vamos a ir dándonos cuenta cuándo es un tsunami, cuándo hablamos de terremoto, cuándo hablamos, ¿cierto?, solamente de un sismo, y también cuando hablamos, porque hay muchos sismos que también se provocan en relación a la erupción de un volcán, o la activación de un volcán. Entonces eso también tiene que ver con la clase. Muy bien. ¿Han vivido alguno? ¿Han vivido algún temblor, sismo? Yo podríamos decir que sí, pues estamos en Chile. Claro que sí. Hemos vivido bastantes temblores y bastantes terremotos. Perfecto. La letra B. La letra B tiene que ver con el texto que leyó su compañero. Si Illapel se encuentra en un valle cordillerano, dice, ¿por qué se que habrá decretado la evacuación total también del borde costero? Sí, hay temblores que no se sienten, porque la Tierra constantemente se está en movimiento, y hay temblores que no los son imperceptibles para nosotros. Ah, Venezuela pasaste uno. Claro, Venezuela no está acostumbrado a temblores, no es un país sísmico. Entonces tiene que haber sido con mucho susto para la población. Sí, en la noche tembló. Así leí yo, o mejor dicho, lo escuché en las noticias ahora hace poco, que había temblado. La pregunta es, entonces, si Illapel se encuentra en un valle cordillerano, ¿por qué se decretó, cierto, evacuación también en el borde costero? ¿Qué piensan ustedes? Un poco tiene que ver con lo que dijo Abraham. Eso, muy bien, Benjamín. Tiene que ver por precaución, ¿cierto? De un tsunami. Muy bien, excelente. Anaís, ¿me levantaste la mano o no? ¿Sí o no? Vamos entonces con la letra C. Claro. Entonces, la letra C. Formula, dice, 2 preguntas relacionadas con el tsunami que te gustaría responder a partir del estudio de este tema. ¿Qué pregunta le gustaría saber con respecto a lo que es un tsunami? Claro. ¿Cuáles serían sus preguntas que harían con respecto? Sí, 2 preguntas que podrían venir a nuestra mente para decir, a ver, me gustaría saber qué es lo que es un tsunami, por ejemplo. Puede ser una pregunta. ¿Tiene alguna pregunta que tenga que ver con esto? Hola, Leonardo. Qué gusto tenerte en clase. ¿Qué cosa nos gustaría saber con respecto a esto? Piénselo, y mientras vamos en transcurso de la clase, lo vamos... Ah, tiembla bajo el agua, ¿sí? Claro, eso es una buena pregunta. O podríamos plantearnos, ¿qué preocupación puede tener si hubiera un tsunami? Buena pregunta también. Un tsunami, ustedes vamos a darnos cuenta que siempre tiene que ser en el borde costero, y siempre que hay un temblor, mira, ayer cuando hubo el terremoto allá en México, se dio alerta de tsunami, y llegó esa alerta de tsunami hasta Ecuador. Entonces, es interesante la magnitud de la energía que libera, ¿cierto?, un terremoto. Claro, claro que sí, Estefan. Claro, los arrastra cuando hay un tsunami, las olas que se levantan pueden llegar a 30 metros, una altura tremenda que pueden cubrir una gran cantidad. ¿Cuánto de grande puede llegar? Claro, buena pregunta también, Lucas. Va a depender de cuánto se recoge el mar y las ondas que va provocando, como bien decía su compañero,
las ondas que va provocando el movimiento, y ahí vamos a leerlo ahora y vamos a verlo detalladamente. Vamos entonces ahora a ver, lo primero que vamos a ver con respecto a los sismos, tiene que ver qué es lo que es un sismo, ¿ya? No es necesario que lo copien, porque todo esto está no está igualmente como lo tengo escrito acá, pero está todo el material en la página del colegio, y tenemos el libro como apoyo, ¿ya? Pero un sismo, en lo que tenemos como apunte aquí, se genera por desplazamiento repentino de las placas tectónicas en el sistema, en el límite de una falla geográfica. Las placas tectónicas, ¿se recuerdan que la clase pasada hablábamos de las placas tectónicas? Las placas tectónicas es una roca que se encuentra en la litósfera. Y producto de eso, ¿cierto?, hay un desplazamiento, generando un movimiento brusco en la superficie terrestre. No, Anaís, no es necesario que lo escriban. ¿Ya? Esto no es necesario que lo escriban, porque está dentro en la materia que está en el libro también aparece mencionado lo que estoy diciendo. No es igual, pero es lo mismo. Al final es lo mismo, porque es el mismo tema. Pero esto es más que nada para que lo introduzcamos al tema de los sismos. Un terremoto se produce cuando en un lugar determinado de la Tierra se produce una fuerte liberación de energía. Los terremotos son movimientos vibratorios, y esto es importante tenerlo claro, esta palabra. Una, que liberan energía, ¿cierto? Y lo segundo, que es un movimiento vibratorio y es impredecible. Hasta el día de hoy todavía no se puede pronosticar un terremoto. A diferencia, ¿cierto?, que como se pronostica el clima. Nosotros podemos, los meteorólogos, ¿cierto?, ellos ven las cartas sinópticas que se llaman para ver las nubes y los movimientos de las nubes y todo lo que tiene que ver con eso. Y ellos pueden predecir, ¿cierto?, que de aquí que dicen que el domingo, lunes va a llover. Entonces ellos pueden predecir por las cartas sinópticas y por lo que están viendo, ¿cierto?, el movimiento de las nubes. Pero un terremoto no se puede predecir, puede venir en cualquier momento. Eso es importante que lo tengamos claro. Por eso que, a pesar de que los sismólogos han puesto máquinas, y en Japón, por ejemplo, ellos tienen una tecnología que les avisa, pero les alcanza a avisar no una semana antes, ni días antes, sino que minutos antes solamente, cuando empieza el movimiento, les avisa recién. Y ahí ellos pueden evacuar o salir a algún lugar. Un tsunami es mucho más fácil, es mucho más lento que un terremoto. Un terremoto viene, el tsunami, como detrás del terremoto viene el tsunami, entonces el tsunami nos permite evacuar, a veces, pero la gran mayoría sí permite evacuar. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y tiene lugar, ¿cierto?, en el interior de la Tierra y se propaga, ¿cierto?, en forma de ondas. Eso para que vayamos viendo, ¿cierto?, con respecto a lo que es un sismo. Los sismos, Anaís, ¿qué me preguntas? ¿Cuál era el trabajo que le había dejado? Perdón. ¿Me puede explicar? Porque mi mente, acuérdense que tengo mi mente ocupada en varias cosas. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Anaís, específica? Ah, el experimento. Eso tienen que subirlo, por favor, sacarle una foto y escribirlo, me sacan una foto y lo suben al correo del curso. ¿Ya? Al correo del curso. Ahí me tienen que mandar el experimento y la actividad hecha. Perfecto, eso es. Lo tienen que enviar. Eso es de la clase anterior, sí, claro que sí. Ahí terminamos la clase la otra vez con eso. Perfecto, sigamos entonces. Otra cosa importante con respecto a los sismos que nos vamos a encontrar va a ser las partes de los sismos. Porque un sismo está compuesto de dos partes. Uno está ubicado, ¿cierto?, en el hipocentro, y el otro está en el epicentro. ¿Y lo que es el epicentro? Entonces aquí nosotros vamos a darnos cuenta, si ustedes ven en su libro, 226, abajo aparece, ¿cierto?, dos definiciones.
una definición de hipocentro y otra definición de epicentro. Entonces, ¿qué dice acá en el libro con respecto al epicentro? ¿Quién le gustaría activar su micrófono y leerme lo que dice ahí en el libro con respecto al epicentro? ¿Tú, Ezequiel? Pero le damos la oportunidad a otro compañero. A ver si Fernanda, ¿tú quieres leerlo? Vamos a dar la oportunidad a Fernanda, ¿ya? Fernanda, tú activas tu micrófono y lees ahí donde dice el epicentro. Estamos en la misma página. Página 226. Ya, Fernanda, te escuchamos. El epicentro es un punto de la superficie terrestre ubicado justo sobre el hipocentro. Muy bien, Fernanda. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Eso aparece entonces en uno de los costados, ¿cierto? En mano derecha aparece lo que es el epicentro. Y si ustedes ubican en su imagen, en la imagen que está en el libro, se van a dar cuenta que marca con una flecha como la superficie donde se registra el terremoto. Pero de donde comienza desde un hipocentro. ¿Y qué es lo que sería el hipocentro? ¿Quién me puede leer el hipocentro? Que tenga micrófono, que lo pueda activar. ¿Qué es lo que es el hipocentro? Tomás, ¿quieres leerlo tú? Ya, Tomás. Es que le damos la oportunidad a Tomás, ¿ya? Porque como tú oraste, entonces le damos la oportunidad a Tomás para que participe. Perfecto, gracias. Ya, Tomás, activa tu micrófono y me lee el hipocentro. El hipocentro o foco es el lugar de la corteza terrestre donde se produce el sismo. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. ¿Dónde se produce el sismo? En el hipocentro. Ahora vean por favor la pantalla. En mi pantalla aparece, ¿cierto?, una imagen donde sale mostrado, ¿cierto?, el epicentro, hipocentro y la falla. En el hipocentro es, ¿cierto?, el foco del terremoto, es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terreno. Entonces aquí vamos a ver, ¿cierto?, que en la imagen, vamos a tomar el lápiz, aquí está el hipocentro. ¿Y dónde está ubicado el hipocentro? En la profundidad de la Tierra, cuando ocurre, ¿cierto?, en la corteza. ¿Se recuerdan la corteza? De ella está hasta 70 kilómetros de profundidad, se le denomina superficial, que está más hacia arriba, más hacia la superficie. Y si se denomina, y si ocurre este temblor bajo los 70 kilómetros, bajo los 30 kilómetros, se denomina intermedio, y si es mayor de profundidad, ¿cierto?, es profundo. En el caso del terremoto de ayer, que hubo en México, fue superficial. Fue superficial, porque fue, si no me equivoco, fue algo de 10 a... algo así de 10, entre 7 a 10 kilómetros de profundidad. Fue muy cerca de la superficie. Por eso es que provoca mucho más susto, porque se siente mucho más fuerte, porque está más hacia la superficie, ¿ya? El hipocentro, entonces, es donde se origina un terremoto o un temblor o un sismo. El epicentro es donde nosotros lo registramos, ¿cierto?, en la superficie. Por ejemplo, lo que leíamos de Illapel, dice que estaba, ¿cierto?, en Illapel, el relato dice, de lo que leímos en el libro, dice: un fuerte sismo sacudió en horas de la tarde de este jueves la zona central y centro-norte del país, lo que gatilló, ¿cierto?, que el Shoah, ¿cierto?, evacuara el borde costero. Pero arriba, en el título dice, acá está, terremoto 8.4 grados Richter frente a Illapel. Entonces, el epicentro, que es la superficie, nos está mencionando que está ubicado
al frente de Yapel. Eso es lo que nos está diciendo. Pero se originó en el hipocentro. ¿Ya? En el hipocentro es donde se originó el terremoto o el temblor, y el epicentro es donde nosotros registramos la superficie. Para que lo tengamos más o menos claro cuando hablemos de estos conceptos. En el libro aparece, ¿cierto?, en la parte de abajo del libro aparece una imagen donde está, ¿cierto?, un terremoto, y ahí aparece lo que es el epicentro y lo que es el hipocentro. Perfecto, estamos todos claros. ¿Me escuchas bajo? Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, pero sube el volumen a tu equipo, sube el volumen al celular o al computador o al tablet con lo que estés trabajando. Claro, donde hay edificios, esa es la imagen, sí, donde están los edificios. Que el edificio ahí está, ¿cierto? Está diciendo que ahí está el epicentro, pero donde se originó fue en el hipocentro. ¿Dónde estamos ubicados? Chile estaba ubicado en qué placas. ¿Se recuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Entre qué placas está ubicado Chile? Hay dos placas que aparecen también en el relato del libro. En la placa de Nazca, muy bien, Benjamín. ¿Y cuál sería la otra? Además de la placa de Nazca. Ahí en el libro está, la parte donde dice sismo hacia abajo. Perfecto, Lucas. En la placa de Nazca y en la placa sudamericana. Ahí estábamos ubicados nosotros. Esas dos placas son las que se concentra nuestro país. Por eso que es uno de los países más sísmicos, porque están dentro de dos placas. Hay otros países que están solamente bajo una placa, pero nosotros estamos bajo dos placas. Ahora, ¿cómo se registran los temblores o cómo se registra eso? Muy bien, Fernanda. ¿Cómo se registra un temblor o cómo se registra un sismo? Lo hacemos a través, ¿cierto?, de las magnitudes. En este caso, ¿cierto?, me pasé de largo. Acá. Existen dos tipos. En la página 227 de su libro, vayan a la página 227 del libro. Aquí me aparece cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo en el libro. Y el libro me dice que hay dos formas. Y esto me interesaría que lo pudieran copiar en su cuaderno. No todo lo que aparece aquí. Solamente van a escribir. Yo voy a traspasar el libro ahora para la pantalla, para que mostrarles lo que vamos a escribir. Van a escribir el título que aparece aquí, que dice ¿cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo? Eso lo van a escribir en su cuaderno. ¿Cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo? Como título. Y yo ahora voy a proyectar, déjenme proyectar mi pantalla. ¿Sí? Y vamos a escribir, pero les voy a decir lo que tienen que escribir. Acá está en la pantalla, lo mismo que tienen ustedes en el libro, ¿ya? Lo que vamos a escribir es lo que voy a subrayar yo, donde dice, van a colocar el título, lo que está marcado con amarillo, y después van a escribir lo que dice con respecto a las escalas. Una escala es la escala de Richter, y van a escribir lo que mide la escala de Richter. ¿Qué es lo que qué es lo que mide la escala de Richter? Mide la energía liberada. Eso quiere decir la magnitud. Y también van a escribir lo que dice, lo que mide una escala de Mercalli, que está acá abajo. Esas dos cosas, eso tienen que escribirlo por favor en el cuaderno. Ojalá separado. Entonces colocan escala de Richter y escriben lo que significa la escala de Richter, y abajo colocan escala de Mercalli y colocan qué significa la escala de Mercalli o qué mide la escala de Mercalli. Lo que está subrayado solamente, ¿ya? Lo que está subrayado de lo que aparece en el libro. Sí, en el cuaderno.
En el cuaderno lo vamos a escribir para tenerlo como parte importante, porque esto es interesante que lo sepamos, ya que somos un país sísmico y a veces nos van a decir que fue grado 5 y nosotros ni lo sentimos. Y dijimos, pero fue grado 5, y en otros países un grado 5 casi se derrumba el país. Y la diferencia está en cómo se está midiendo, si en Richter o en Mercalli. Y cuando hablamos de escala de Richter, es que vamos a ver cuánta energía liberó el terremoto o el sismo. Y cuando hablamos de escala de Mercalli es cómo nosotros lo percibimos, cómo lo percibe la gente. Cuánta destrucción hubo, si se cayeron las casas, si se abrió la tierra, si la gente se desesperó mucho. Ahí se mide en Mercalli. Y en Richter se mide, ¿cierto?, por la energía que libera. Sí, esto entonces lo vamos a escribir. Ezequiel, si puedes cerrar tu micrófono. Y Tomás, gracias. Para que no, porque yo escucho unos ruidos, entonces me... Perfecto. Entonces, cuando lo hayan escrito, me colocan dedo para arriba, o me dicen que ya lo terminaron, lo escribieron, y yo sigo con la clase. ¿Está listo? Benjamín listo. Fernanda lista. Ah, le falta un poquitito, ya. Vamos a esperar esos minutos que le faltan. Esto es importante que lo tengan registrado en su cuaderno, porque tenemos que manejar, ¿cierto?, estas dos mediciones que hay con respecto a lo que son los terremotos. Voy a sacar la página que tengo usted lo tiene en el libro, ¿ya? Entonces yo voy a sacar acá para volver a colocar la presentación. No importa, si usted lo tiene en el libro, así que saben dónde tienen que... Márquelo en el libro, lo dejan marcado en el libro, y así ustedes pueden copiarlo, para que no estén copiando desde el computador. Sí, pues pueden marcar el libro. Marquen el libro nomás. Es suyo, así que lo pueden marcar en ese sentido. Ya, voy a sacarlo entonces, voy a colocar la presentación. Ustedes lo tienen en su libro. Para yo hacer una referencia con respecto a lo que hemos estado conversando. Dice acá que la intensidad de los terremotos se mide en escala de Richter, que tiene que ver con la energía, ¿cierto?, de un sismo liberado en cada terremoto. Es una escala que crece en manera potencial, de manera que cada aumento de energía 10 o más veces mayor. Entonces, una magnitud 4 no es el doble de 2, sino 100 veces mayor. Eso significa que son 100 veces más de lo que proyecta, ¿cierto?, un temblor. Entonces, si decimos que está temblando un grado 2, cuando hablamos de grado 4, entonces está proyectado 10 veces más. Eso significaría 100 veces más fuerte que 2. Eso es más que nada matemáticas, pero no nos vamos a confundir con eso. A continuación, una tabla, ¿cierto?, en la que se muestra, entonces son 100 veces mayor, pero no es que es como la energía que está liberando. Entonces, en lo que se muestra
en esta tabla que tenemos acá, magnitud en escala Richter, efectos de un terremoto. Miren, un grado 3,5 generalmente no se siente. ¿Por qué? Porque la energía que libera es mucho menor, ¿cierto?, que un grado 8, un grado 7. De un 3,5 a 5,4 se siente, pero solo causa daños menores, no casi nada. Es un movimiento para nosotros como país. Un grado 5 no es para nada, nos asustaría. Ya un grado 5 a 6, ¿cierto?, ocasionaría pequeños daños ligeros. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos algo privilegiado, porque las construcciones de nuestro país están bajo una norma que es sísmica. Por lo tanto, todas las construcciones que se han hecho están hechas con una norma para evitar destrucción con respecto a un terremoto. A diferencia de otros países, que la destrucción es mucho más grande porque sus normas de edificación no están bajo ese término de sísmica. Muy bien, Aranza, qué bien. Bien, Anaís. Claro, Estefan, sería como, pero de energía que libera. ¿Ya? Es la energía que libera, no es el movimiento que sea en 100, sino que la energía que está liberando, 100 veces mayor. Muy bien, qué bien. Cuando hablamos de 6 a 6,9, puede ocasionar ya más daños un poco más fuertes, más fuertes los daños. Y lo que pasó en México ayer, ¿cierto?, que fue arriba de 7, ya un terremoto que puede causar daños mayores. Y ya 8 ya es un gran terremoto como lo que se vio en Illapel y lo que se vivió acá en Chile y en Japón, con respecto al 2010, el terremoto del 2010, que fue muy fuerte y causó mucha destrucción. En la historia, en su libro, esto no lo vamos a leer, solamente lo voy a compartir más rápidamente. En el libro, en la página 228, va a quedar como tarea, la 228, página 228, va a quedar como tarea, para que ustedes lo lean y desarrollen esta actividad que aparece acá. Entonces ustedes tienen que ir llenando, investigando y llenando lo que falta, ¿cierto?, con respecto a la información que genera con respecto a los temblores que han habido en la historia de Chile. Esto queda como tarea, entonces, la página 228 del libro. Página 228 del libro queda como tarea. Pero yo les comento lo siguiente. Chile registra un récord. ¿Está bien ustedes? ¿Quieres decirme algo? Claro, pregúntame nomás, Anaís. Te escucho. ¿Me quiere hacer alguna pregunta, Anaís? Muy bien, Florencia. Recuerde, la página 228 queda... Dime, ¿qué me habla? Yo la Anaís digo que entonces hay que imprimir, hay que buscar, investigar y imprimir la imagen de lo que pasó en ese terremoto o temblor. No necesariamente imprimir, ¿ya? No tienen que imprimir nada. Solamente tienen que buscar la información y hacer como un tipo de dibujo de lo que aparece. Dice a continuación, ¿cierto?, que presentaremos algunos de los sismos más devastadores de nuestro país. Entonces dice en pareja, pero en este caso lo van a hacer individual. Van a buscar, ¿cierto?, aunque dice colocar recortes de fotografía, no es necesario, ¿ya? Porque como estamos en esta oportunidad como complejo, pueden buscar la imagen y dibujarla, lo más parecido, no que quede tan parecido, pero lo más que se pueda parecer, ¿ya? Y lo otro colocan la información que sale con respecto a eso. El récord que tenemos como país, y no como país, sino que a nivel mundial, es que en Chile se registró el terremoto más grande que ha existido, que tiene registro la humanidad, y ese fue Valdivia. Y si ustedes ven acá, dice que el terremoto más intenso registrado hasta la fecha golpeó a Chile el 22 de mayo de 1960 con una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. La energía que liberó fue 9,5 y en la escala de Mercalli no se ha notado, pero si ustedes ven todo lo que pasó, fue bien fuerte. Este terremoto, dice, más grande del mundo, percibido en todo el cono sur de América. Imagínense, todo el cono sur, todo Sudamérica, todo lo que es Sudamérica, cono sur, murieron 1.655 personas que están registradas y
3.000 resultaron heridas. Y miren cuántas personas perdieron sus hogares. 2 millones de personas perdieron sus hogares, se destruyó sus casas. Y el tsunami, miren, y el tsunami que se generó, hasta el sismo, provocó daños graves en Hawái, en Japón, en Nueva Zelanda, Filipinas y Estados Unidos. Entonces fue bien fuerte. Y de aquí pasamos rápidamente para que veamos lo que es un tsunami. Tsunami. También está en su libro, por lo tanto no vamos a anotar de acá. Está en el libro, así que no vamos a anotar. Y como nos queda poquito tiempo, vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Pasar el tsunami. ¿Qué es lo que es un tsunami? Es una palabra japonesa y que se traduce, ¿cierto?, como olas en la puerta. Así que tsunami es una palabra japonesa, inventada por los japoneses. ¿Para qué la inventaron? Para nombrar, ¿cierto?, lo que nosotros lo denominamos, o antiguamente se denominaba como maremotos. Un maremoto, los japoneses le pusieron el nombre tsunami o olas a la puerta. ¿Y dónde se origina un tsunami? En el libro les aparece aquí, ¿cierto?, en su libro les va a aparecer que se origina, o qué es lo que provoca un tsunami, que un poco lo que dijo su compañero, lo que dijo Abraham, tiene que ver con eso, y se origina en el mar, y el terremoto se origina en la tierra, en la parte terrestre. Pero un terremoto puede provocar un tsunami porque las ondas, que son grandes, entonces puede mover el mar, y lo que hace es recoger. Miren, en la imagen que yo tengo en la pantalla, aparecen 3 imágenes. Y la primera parte dice un sismo, acá dice, ¿cierto? Un sismo hace temblar la zona del mar. Aquí está la ruptura bajo el mar. Luego dice, ese fenómeno desplaza hacia la superficie una gran masa de agua. Luego se forma una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la superficie, que va provocando, ¿cierto?, la aspiración, y esto hace que se recoja el mar, se va recogiendo el mar hacia adentro, que es como una aspiración, como cuando aspiran con la máquina de aspirar, toma en este caso se va recogiendo el mar, producto de lo que hace el temblor. Y por último dice, al acelerarse, y después dice, al acelerarse a las costas, la onda forma olas gigantescas y va una tras otra, como bien dijo el Abraham, dijo una tras otra. Entonces viene una ola primero, pero detrás de esa siempre puede venir otra mucho más grande, porque va moviendo el mar de esa manera. Y se va a demorar, a veces se demora un buen tiempo, horas, en que lleguen las olas, pero ya se ha recogido. Entonces por eso es importante que la gente se vaya a zonas de seguridad. En el libro aparece en la parte de arriba, en la página 229, en la parte de arriba, aparece un código donde dice código.auladigital.cl. Ahí ustedes se pueden meter e ingresar ese código y les va a dar cómo nosotros tenemos que evacuar. Lugares que aquí en Chile, para evacuar, si hay una situación de tsunami. Por ejemplo, si ustedes estuvieran cerca de la costa y viniera un temblor, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí en esa página les va a salir, así que visítenla y revísenla, ¿ya? Y por último, ya para despedirnos de esta clase, claro, ustedes son más chiquititos. Claro, yo viví el del año 85, tenía su edad, más o menos aproximadamente como su edad, cuando vino el terremoto del año 85. Yo me asusté mucho, era muy pequeño. Y después ya el del 2010 también, obvio que lo sentimos porque fue muy fuerte. Y otros más que han habido, que no se han sentido tan fuerte acá en la zona central, pero sí más el de Yapel. Yo me acuerdo de ese terremoto, justo estaba en el mall, y había ido a comprar algo, y se movió mucho ahí en el mall. Bueno, volcanes, rápidamente. Aquí los volcanes, ¿cierto?, son montañas de forma cónica. Sin embargo, y aquí tenemos la página 233 para que la busquen en su libro, página 233,
Y ahí les va a aparecer las imágenes, ¿cierto?, con respecto a lo que es el cráter, lo que es el cono volcánico, lo que es la chimenea, la cámara magmática, que es como está compuesto, ¿cierto?, un volcán. Dice que lo que es la erupción, ¿cierto?, del volcán se produce a causa de un aumento de temperatura en las capas inferiores de la litosfera, que está acá, que está en esta parte de acá abajo, ¿cierto?, que es donde está la cámara magmática. Ahí se provoca, ¿cierto?, el calentamiento, de tal manera que tienen que expulsarlo por algún lado, y eso lo hace a través de los volcanes. Paso a la última diapositiva para que echemos un vistazo. Aquí está, ¿cierto?, cómo aparece el cono, el cráter, que estaría aquí. Tenemos la chimenea, que aparece en esta parte. Tenemos, ¿cierto?, la cámara magmática. Miren dónde está la cámara magmática. Está en el manto. Y esta se produce, ¿cierto?, desde el núcleo. Desde el núcleo. Y luego, ¿cierto?, tenemos las fisuras que aparecen por aquí, por los costados. 6 fisuras. Y el cono volcánico. Nice, puedes hablar. A pesar de que nos queda, ya pasamos, en 5 minutos estamos pasados. Tío, pero es que en el 2015 yo con mi mamá estábamos comprando algo para mi cumpleaños, porque nosotros preparamos antes mi cumpleaños, no lo hacemos justo en mi cumpleaños en las fiestas patrias, lo hacemos antes. ¿Ya? Y ese día estábamos comprando, ¿Ya? comenzó a temblar y la señora gritando, ¡temblar, temblar! Y se metieron todos, casi todos, donde nosotros estábamos, porque era la única tienda abierta ahí. Y se movía todo. Claro que sí. Bueno, por eso hay que protegerse. Por eso que cuando comenzamos las clases hablando de esto, siempre hay que buscar un lugar de resguardo. Y eso a nosotros que ya sabemos lo que es un temblor, podemos tranquilizar a nuestros compatriotas, a compañeros o vecinos que sean extranjeros, que no hayan vivido esto, nosotros sí lo podemos vivir. Claro, ese fue el del 16 de septiembre. Sí, yo me acuerdo de eso porque justo había ido a comprar algo para mi sobrina que estaba de cumpleaños y me recuerdo que yo estaba en el mall y vino muy fuerte. Tenemos, ¿cierto?, dentro del volcán, la fumarola, vamos a encontrar el magma, vamos a encontrar la lava y también se producen a veces geysers que están como alrededor de las zonas volcánicas, que solamente expulsan gases. Eso es lo que nos hace con respecto a lo que es el volcán. Muy bien. Toda esta información también aparece, como les dije, en la página del colegio. Ahí lo buscan. Contéstenme, por favor, la guía que venía juntamente con este material, ¿ya? Y para que me la manden al correo del curso, para yo revisarlo. Hay algunos que no me han mandado ningún tipo de tarea, así que yo quiero que lo manden porque yo lo estoy revisando y necesito que lo manden, por favor. Y ahora solamente importante es que ya tenemos la información, por lo tanto tenemos que cuidarnos. Y como bien decíamos, somos un país sísmico, pero nosotros tenemos que, sobre todas las cosas, guardar tranquilidad. Siempre cuando venga un temblor, siempre hay que guardar tranquilidad. Los voy a dejar aquí. Que Dios les bendiga mucho. Y nos vemos la próxima semana. Próxima semana empezamos otra unidad. ¿Ya? Entonces con la otra unidad vamos a trabajar, que es la unidad 3, y hagan su trabajo. Dios les bendiga mucho. Cuídense, sobre todo, de los fríos que están haciendo. Abríguense. Y estamos en clase la próxima semana, si Dios lo permite. Chao, tío, que Nos vemos. Dios lo bendiga. Chao, profesor. Dios lo bendiga, siguiente familia. Chao a todos. Igualmente a ustedes, Dios les cuide mucho, les bendiga mucho. Nos vemos.